las 8:51, nosotros continuamos en ampliación de noticias y ahora nos toca revisar un tema que a la población le interesa muchísimo, cuál es el comportamiento de nuestros congresistas y cómo se han venido desempeñando en este primer año de gestión. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y Diana Chávez, coordinadora del Observatorio de Desempeño Parlamentario, están con nosotros y nos han traído, Aldo, una publicación bastante interesante, que es oro, es el Observatorio de Desempeño Parlamentario. Pero antes, como la silla sigue caliente, estaba sentado ahí Cornejo, le queríamos preguntar a Gerardo Tábara, ¿qué opina este proyecto de ley para eliminar los movimientos que solamente a nivel distrital, regional y también provincial solamente sean partidos políticos? Bueno, la propuesta tiene sentido en tanto se busca evitar una fragmentación, ¿no?, que es altísima, ¿verdad? En las elecciones municipales y regionales hay más de 100.000 candidatos, una cantidad impresionante de listas que compiten, ¿no? Y muchas de ellas de movimientos locales que se crean con mucha facilidad. 50 personas crean un movimiento distrital, ganan la alcaldía, y la ley tiene ahí una cosa que es, no sé, difícil de entender, porque dice que ese movimiento distrital desaparece en el día de la elección, aunque haya ganado la elección. Muere aunque sea ganando. Muere aunque haya ganado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si cometió alguna infracción, no tienes manera de plantear una multa. ¿Cómo castigas a un muerto? Claro. Claro, ¿cómo le cobras una multa a quien acabas de matar tú mismo? Porque la ley dice, se crea para competir y desaparece el día de la elección. Y si hay un alcalde de estos que han sido reelegidos varias veces, cada vez que tenía que postular tenía que hacer un nuevo movimiento. Cada vez que quería tenía que crear un movimiento. Entonces, hay en el fondo una intencionalidad que Transparencia comparte, que es que hay que reducir la fragmentación. Y hay que hacer que los partidos políticos y los movimientos regionales compitan también a nivel de distrito. Estamos en contra de esta idea de que los partidos políticos se queden solo para las competencias parlamentarias y abandonen provincias y distritos. Vayan a competir ahí también, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una situación que es real de una buena cantidad de grupos que compraron el kit ya en OMPE y han recogido firmas. Incluso hay quienes ya se inscribieron para competir. O sea, el derecho ahí? expectaticio que ha mencionado, entre comillas, Cornejo. Exactamente. Entiendo que el señor Cornejo está recogiendo firmas, ¿no? Pero entiendo también que hay quienes ya se inscribieron para esta elección como movimiento distrital. ¿Qué va a pasar con ellos? Creo que es un tema que el Congreso debería considerar en el momento en que termine de aprobarse esta norma. Finalmente, ¿no? ¿qué es lo mejor que se podría hacer ya para cerrar el tema? Mira, yo creo que hay que combinar las normas, es decir, yo creo que hay que establecer algún periodo de tránsito y al mismo tiempo establecer la obligación de que los movimientos regionales presenten candidaturas por lo menos en la mitad de distritos de toda la región y que los partidos políticos compitan por lo menos en un tercio, si no la mitad, de los gobiernos regionales y provinciales del país en las elecciones de 2018. Para obligarlos a tener representación o por lo menos participación en las elecciones, que podría traducirse mañana en una representación. Es difícil representar en el Congreso si no tienes un asentamiento en distritos, en provincias, en regiones. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, hablemos entonces del observatorio. Han estado, pero atentísimos a todo lo que hacían los congresistas. Sí, este es un observatorio de desempeño. Me gustaría que Diana nos explique en primer lugar qué miran. Bueno, el observatorio se compone de 13 indicadores que tienen como objetivo darle una herramienta a la gente para conocer mejor cómo funciona el Congreso y para observarlo o vigilarlo permanentemente, ¿no? Tiene una periodicidad anual. Ese es el segundo año en que lo aplicamos. Y nuestros ejes de evaluación, nuestros indicadores se agrupan en la función legislativa, integridad y la función de representación. De acuerdo, esos son los tres componentes. ¿Y cómo les ha ido a los congresistas con respecto a los años anteriores? Gerardo, ¿hay avances? ¿Hay retrocesos? Hay avances significativos. Hay que hacer una anotación. Estaríamos comparando el primer año de gestión de un gobierno con el último, de un Congreso, perdón, con el último del Congreso anterior. Hay que reconocer que ese último... Esa es una limitación, ¿verdad? Poco, ¿no? Claro, y algunos ya salieron. Entonces va a ser interesante la comparación el próximo año. Esta es una herramienta anual. De todas maneras, es destacable, por ejemplo, uno de los temas que consideramos es si los proyectos de ley
que se presentan fueron consultados antes de ser ingresados como proyecto de ley. ¿De acuerdo? Es decir, un proyecto de ley puede tener mayor o menor calidad si es solamente producto del gabinete, del escritorio del congresista y sus asesores, o si lo consultó con universidades, colegios profesionales, gremios empresariales, sindicatos o con la población de la región a la cual representa. Bueno, eso es representativo. Eso es representación. La representación es una función transversal también a la función legislativa. Y entonces por eso es que chequeamos todos los proyectos que presentaron los congresistas y encontramos que 22% de estos proyectos de ley efectivamente reflejaban en su texto que habían sido consultados con algún actor social importante. O que incluso habían surgido de ideas o de pedidos de la población durante la semana de representación, que es una prueba de lo que justo acaba de decir Gerardo, de cómo la función de representación ayuda a retroalimentar todo el demás trabajo parlamentario. De acuerdo. Esa es una variación positiva, 22%, ojalá llegáramos un día al 70, al 80%. Sí. Hay congresistas que más del 60% de sus proyectos los han consultado. Este 22 es el promedio. Pero el año pasado, o sea, en el periodo 2015-2016, fue solo 3%. Sí, es un salto, es un salto enorme. Sí. La opinión no importaba. Otro tema que preocupa mucho es la cantidad de comisiones que maneja cada congresista. Claro, uno podría pensar, ay, ese congresista está en 5 comisiones, qué chambero. No tanto, porque no se va a dar abasto. No se especializa. Además, no tiene tiempo para tanto. En realidad, cuando nosotros analizamos o evaluamos la función legislativa, nos concentramos en 2 temas en particular. El primero es la apertura y la participación, la adopción de enfoques participativos al trabajar los proyectos de ley. Por eso evaluamos si es que han sido consultados o no. Y el segundo tema que evaluamos es la especialización parlamentaria. Entonces, al ver especialización, claro, los congresistas, por el reglamento, pueden ser titulares hasta de 5 comisiones ordinarias, pero no significa necesariamente que mientras más comisiones yo integre como titular, eso tenga una relación directa con la calidad de mi trabajo, ¿no? Probablemente va a ser más difícil, porque se cruzan las sesiones, hay grupos de trabajo, revisar los dictámenes de cada proyecto de todos los proyectos. Que un congresista que se concentre en 2 y las otras 3 las tendrá medio abandonadas. Como hace Johnny Lescano, por ejemplo, que es el récord, ¿no? Tiene 5 comisiones, es omnipresente. Como ahí hay, sí, San Martín de Porras, hay 6 congresistas que están en 5 comisiones. Es difícil saberlo. Lamentablemente, en esta oportunidad no hemos tenido acceso a la información sobre asistencia a comisiones para poder cruzar si estos congresistas que están en 5, qué porcentaje de asistencia tienen a cada una de esas 5 comisiones. Como Diana decía, desde Transparencia pensamos que el óptimo es de 1 a 2 comisiones y en ese rango hay 42 congresistas que se mantienen en 1 o 2 comisiones, lo cual favorece su desempeño parlamentario, ¿no? Y luego hay 81 congresistas que están entre 3 y 4. Aquí la variación con relación al periodo anterior no es tan positiva, digamos. Había un mayor número de congresistas el año pasado que estaban solo entre 1 y 2 comisiones. No mucha diferencia con la de pero un poco de diferencia. Podría pensarse también que el entusiasmo del congresista que llega a su primer año lo hace pensar, yo puedo estar en 3, en 4, en 5. Esperamos que ya en los siguientes años eso vaya. Pero acá hay 2 veteranos, Velázquez, Quesquén y Lescano, ¿no? Por ellos yo creo que ya es más el flash. Bueno, ahora, o el ser por pertenecer a grupos parlamentarios pequeños. ¿Dónde puede encontrar la población toda esta información completa? No lo podemos analizar toda en el programa, pero nos gustaría, el que quiere saber cuál es el desempeño de los congresistas, ¿dónde lo busca? A ver, en la web de Transparencia, www.transparencia.org.pe, dentro de media hora estará subida toda la información. Perfecto. Nuestras redes sociales. Los congresistas tienen acceso a esta información. Hay algo que permíteme informar. El equipo que coordina Diana Chávez envió en la quincena de agosto
a cada congresista sus resultados Su individuales. consolidado, para que ellos dijeran, está bien, está Y mal. le pedimos que en el transcurso de 15 días nos enviaran consultas, observaciones, información complementaria. La recibimos y la hemos incorporado. O sea que esto no se ha hecho a espaldas de nadie. Esto es, no, de ninguna manera. Información oficial, esto puede ser útil para el seguimiento y para identificar oportunidades de mejora en el Y Congreso. jalarle la oreja a los congresistas Vieira y Kenji Fujimori por las faltas, ¿no? Bueno, son los que tienen más descuentos por inasistencias Y con buena injustificadas. diferencia. Información muy Buena importante que diferencia, el sí. Congreso nos ha proporcionado, ¿no? Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos hemos pasado un poquito del Ustedes. tiempo. Agradecer entonces a Gerardo Tábara y Diana Chávez que han presentado este observatorio del desempeño parlamentario. Ya volvemos después de la pausa.